moda delictiva, en peligro la vida de niños en quirófanos de hospitales en Venezuela, portal hacia otra dimensión, al menos 500 desaparecidos y 100 venezolanos esclavizados en el eje limítrofe con Colombia. Al fin, pactan búsqueda de desaparecidos en el conflicto armado colombiano, sepultados en Venezuela. Sueño o pesadilla. Mientras el Darién sigue cobrando vidas de migrantes, Estados Unidos expulsa a 100 venezolanos. Justicia divina. Muere hombre responsable del asesinato de su pareja en centro comercial en Bogotá. Con esto y más damos inicio a la presente emisión de noticias en vivo a través de Impacto Venezuela. Hoy es 15 de mayo de 2023. Iniciamos en el estado Carabobo, donde un falso médico pretendía operar a un niño en el Hospital Central de Valencia. Gracias al personal de seguridad se determinó que este hombre era un especialista ilegal que ni siquiera tenía título. Sandino Ignacio Yaguare nos trae detalles respecto a este caso. El sujeto, presuntamente con indumentaria de médico, se paseaba por las áreas de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera de Valencia, asegurando ser cirujano maxilofacial. Como si fuera poco, previo a ser descubierto por el personal de seguridad de la CHED, habría estado coordinando la operación de un niño en el área de pediatría. Más que la usurpación de funciones establecidas en el artículo 213 del Código Penal, se debe tomar en cuenta el daño que puede infringir esta persona haciéndose pasar por un médico, y no solamente esto, la vulnerabilidad que tiene la seguridad o todos los requisitos formales que establece hacer una electiva. En cirugía llamamos nosotros electiva, en medicina llamamos electiva cuando se le hace el seguimiento a una persona que padece una patología y hay que hacerle un tipo de cirugía programada que no son las de emergencia. Funcionarios de la policía de Carabobo procedieron a realizar la captura de este sujeto, quien no presentaba ningún documento que lo identificara como médico. Además, llevaba consigo jeringas, equipos de transfusión de sangre, batas quirúrgicas, una sábana descartable y algunos medicamentos. Es grave esta situación, pues tenemos un médico dentro de la ciudad hospitalaria, Enrique Tejera, vulnerando, y no solamente esto, pasándole por encima a todos los controles de seguridad y haciéndose pasar por médico para llevar a cabo esta electiva o esta cirugía o este tipo de procedimiento quirúrgico. La Policía Estatal informó que será reforzada la seguridad interna en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera para evitar que este tipo de hechos continúen ocurriendo, además de brindar mayor protección al personal médico y pacientes. Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Continuamos, y es que nuestro equipo de reporteros ya se encuentra listo para traernos las informaciones más importantes en panorama nacional. Luego de las declaraciones de Salvatore Mancuso, jefe de las autodefensas de Colombia, expertos en temas fronterizos señalan que serían por lo menos 500 las personas desaparecidas en el eje limítrofe. Además, al menos un centenar de venezolanos estaría siendo esclavizado en el vecino país. Con las revelaciones de Mancuso se colocan en el tapete graves denuncias de actos sanguinarios en frontera. A juicio de Walter Márquez, defensor de derechos humanos, Colombia y Venezuela deben activar una comisión binacional con Naciones Unidas que indemnice a familiares de víctimas, ubique las fosas comunes y detecte identidades mediante antropología forense. Desde el 2015 que cerró la frontera hasta ahora, hay más de unas 300 víctimas de desaparecidos, lo cual, sumado a las 200 víctimas de Mancuso y las 300 de la ONG, estamos en presencia de más de 500 víctimas, sin tomar en cuenta todas las denuncias del año 2002 o 2004 hasta el cierre de fronteras. Amigos de Impacto Venezuela, el flujo de migrantes por los puentes internacionales Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar se mantiene desde hace algunos meses. Lo lamentable es que algunos connacionales que salen del país para buscar un mejor futuro terminan siendo engañados, explotados y esclavizados. Expertos en frontera alertan sobre los peligros que atraviesan los migrantes venezolanos en territorios vecinos.
y terminan esclavizados prácticamente, le retienen sus pasaportes y no pueden salir del país ni pueden continuar su trayecto. Situación también que hemos visto donde bandas criminales y grupos irregulares también captan a estos migrantes. En el caso de los adolescentes, sobre todo, se los llevan a fincas, a sitios inhóspitos, recógnitos donde no hay comunicación para trabajo forzado y también lo de una causa bélica que es sumamente preocupante. Por eso que hemos pedido una solicitud de protección temporal. En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. 2 niñas de 9 años y 8 meses y un adolescente de 16 años son las nuevas víctimas que cobra la temida y peligrosa selva del Darién. Trascendió que los menores fallecidos habían salido desde Lagunillas, en el estado Zulia, con algunos parientes. Además, se pudo conocer que ellos buscaban el sueño americano, ya que al llegar a México los ubicaría un familiar quien reside en los Estados Unidos. Hasta el cierre de esta nota, pudimos conocer que solo se había recuperado el cuerpo del adolescente y la bebé de tan solo 8 meses. La niña de 9 años continuaba desaparecida en las aguas de un río que atraviesa esta selva que está situada entre Colombia y Panamá. Pero un dato importante que hay que plasmar es que a pesar del cierre de fronteras, por el Darién están pasando diariamente más de 1.200 personas. Esta cifra la maneja directamente la Procuraduría colombiana. De este número de migrantes que a diario atraviesan la selva del Darién, por lo menos el 30% es venezolano. El otro restante proviene de países como Haití, Cuba y otras naciones cercanas a Latinoamérica, quienes lamentablemente usan esta ruta para huir de la crisis política y económica que viven sus países. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez. Con el fin del título 42, es ahora el título 8 quien representa un impedimento para los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Bajo esta medida, 100 venezolanos ya han sido retornados hasta el momento. Así lo dio a conocer este lunes la embajada norteamericana mediante un video dirigido para Venezuela, en el que especifican que los migrantes irregulares que llegan e intentan cruzar la frontera serán retornados. I'm out here at Gateway Port of Entry, where we are about to return up to 100 Venezuelan migrants back into Mexico under Title 8 authority. These are some of the processes that are in place now under Title 8, where people that come into the country illegally between the ports of entry are going to get returned, whether they're going to get returned to Mexico under certain agreements that we have with Mexico with certain nationalities, or you're going to be detained by ICRO, and we're going to go through the process for removal out of the United States. Este cambio de medidas aún genera cierta confusión en los migrantes, quienes creen que con el título 42 inhabilitado pueden pasar a Estados Unidos. No obstante, el título 8 los obliga a hacer un proceso para pedir asilo, el cual de no llevarse a cabo hace que sean expulsados de forma inmediata. El gobierno de Joe Biden insiste en que para tener posibilidades de ingreso deben hacer uso de la aplicación CBP One para hacer la petición de asilo o, en su defecto, los que hayan solicitado asilo o protección en otro país por el que han transitado y se les fue negado el permiso. Tenemos la esperanza de ver la restauración del acceso al asilo en territorio estadounidense. Hemos conocido el título 42. Ya saben, hace mucho tiempo que se debió poner fin a esta política que ha sido mal utilizada para la inmigración. El método de pedir asilo en otros países previamente limita a la gran mayoría de los migrantes, pues establece que fuera de los aspirantes de asilo originarios de México, el resto tendrá primero que pedir asilo en un tercer país en ruta a territorio estadounidense y recibir una negativa antes de continuar camino. Para quienes no cumplan estos mecanismos e ingrese de forma ilegal, serán expulsados bajo el título 8 y no podrán ingresar en los próximos 5 años a Estados Unidos. Informó para ustedes Génesis Pérez, Somos Impacto Venezuela. Funcionarios del despacho del Defensor del Pueblo recibieron a los manifestantes, quienes exigen la liberación de los ciudadanos detenidos y enjuiciados por José Massimino Márquez, juez detenido en marzo por delitos de corrupción como parte del operativo Caiga quien caiga, que lleva adelante la administración de Nicolás Maduro. Estos 6 luchadores sociales están presos por órdenes del juez Massimino Márquez, que está precisamente tras las rejas porque conforma la red de corrupción que saqueó este país. Y aún así los compañeros siguen presos. El abogado señaló que los casos están marcados por irregularidades, como por ejemplo que no existe identificación de quién denunció a los detenidos. Estos compañeros están presos por las declaraciones irresponsables e ilegales, inconstitucionales de un patriota cooperante.
Es decir, que la persona que los denunció supuestamente por delinquir, no le conocemos el nombre verdadero, ni la cédula, ni quién es. Por su parte, el médico Rafael Arriaza, quien fuera presidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, denunció las precarias condiciones en las que se encuentran los detenidos, a los que ha podido tener acceso solo para hacerles llegar medicinas. Es una cuestión ya más que moral, habidas cuentas de que estos luchadores sociales que están presos por defender derechos laborales, fueron apresados por orden de un juez que hoy en día está preso por corrupto, de manera que es cuestionable todas sus actuaciones. Los manifestantes indicaron que uno de los presos políticos es una persona con espectro autista, por lo cual piden una medida humanitaria. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. La voracidad fiscal afecta a los comerciantes y empresarios de todo el país, y es que han sido víctimas de las malas políticas económicas aplicadas por la administración de Nicolás Maduro, y en vez de tener ganancias han tenido puros gastos. Es más, han sobrevivido en la crisis. Metiendo no solamente con nuestras ganancias, se están metiendo con nuestro patrimonio, porque de hecho de parte del capital tenemos que sacar para poder cancelar esos impuestos y continuar. Los comerciantes y empresarios venezolanos han luchado durante muchos años con una economía que atenta contra la prosperidad de sus negocios, y muchos se han visto en la necesidad de decidir entre pagar los impuestos a los municipios para seguir laborando o simplemente cerrar porque sus ingresos no les alcanzan para pagar lo que las autoridades les exigen. Estamos ahorita en la parte de los cactus, que es un comercio popular. Entonces, en realidad vemos que cada vez que vamos a cancelar allá, es más alto de lo que vamos a pagar que el ingreso que hemos recibido. Yo tengo un pequeño comercio y me cobraron casi 7.000 bolívares, el cual generé 4.000, porque me cobraron de impuestos casi 2.000 bolívares. Ahora vamos a pagar, ¿cómo se llama lo del inmueble? El impuesto del inmueble, ¿no? El impuesto de inmueble. Supuestamente yo pagué $30 el mes pasado. Imagínense que fuera un lugar alquilado y yo pagara $50, ahora voy a pagar 80 porque el dueño del inmueble no lo va a pagar él, porque ganaría solamente 20. En algunas zonas del país, como en el municipio de San Francisco del estado Zulia, los agentes del Servicio de Recaudación Municipal, según comentan los comerciantes, los acosan a tal punto que se sientan en sus locales para verificar si es verdad o no que tienen tan bajos ingresos para no pagar los impuestos municipales. Ha llegado a los negocios a hacernos fiscalizaciones de hecho que se sientan en nuestros negocios a ver cómo están nuestras ventas. Pasan todo el día allí para verificar si es cierto lo que nosotros estamos declarando. Nosotros como comerciantes no estamos tratando de evadir impuestos, no, para nada. Nosotros queremos pagar, cancelar nuestros impuestos, pero no de la manera que están haciéndolo, es un exabrupto, la manera que están tratando de cobrar los impuestos. En el occidente del país, los comerciantes han afirmado en reiteradas oportunidades que no se oponen al pago de los impuestos municipales porque es su deber como ciudadanos, pero reiteran que no pueden cancelar alícuotas tan elevadas que afecten el ingreso y el patrimonio de sus familias. Los empresarios y comerciantes de distintos estados del país exigen a los gobernadores y alcaldes modificar las legislaciones y distintas ordenanzas que ayuden a los comercios a mantener sus Santa Marías abiertas. Desde el estado Zulia, Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela. Ahora vamos con información internacional de gran impacto en el mundo, por supuesto. Empezamos con el portal de la casa, impactovenezuela.com. Por fin buscarán cuerpos de desaparecidos por el conflicto armado de Colombia, enterrados en Venezuela. Colombia y Venezuela anunciaron el domingo un acuerdo conjunto para localizar los restos de unas 200 personas dadas por desaparecidas en territorio venezolano, víctimas del conflicto armado en el vecino país. La medida se toma luego de las declaraciones del ex paramilitar Salvatore Mancuso, quien se encuentra preso en Estados Unidos en una videoconferencia con la Jurisdicción Especial de Paz. Mancuso habló acerca de esas 200 víctimas. Embajador de Estados Unidos en Colombia cree que debe reactivarse la negociación en México. Francisco Palmieri, que también se desempeña como nuevo embajador de Estados Unidos para Venezuela, considera que la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana deben regresar a la mesa de negociación en México
y continuar conversando. En entrevista concedida a RCN, Palmieri dijo que Colombia logró impulsar por ese medio de la Conferencia Internacional sobre Venezuela la búsqueda de puntos comunes junto a los 20 países que participaron. Murió Cristian Camilo Rincón, el hombre que asesinó a Erika Aponte en Unicentro. La joven de 26 años falleció tras recibir 2 disparos de su expareja Cristian Camilo Rincón en la zona de comidas del centro comercial Unicentro, en Bogotá. El hombre intentó suicidarse tras cometer el crimen, pero su arma se encasquilló. Sin embargo, en una tercera oportunidad sí se disparó en la cabeza. Las autoridades confirmaron que el hombre fue trasladado en la tarde del domingo hacia la clínica Santa Fe por la gravedad de sus heridas. La mañana de este lunes, la Policía Nacional confirmó que Rincón Díaz murió. También se conoció que Erika había denunciado a Rincón, con quien tenía un hijo, y había pedido medidas de protección por las amenazas que éste le hacía. El economista Manuel Sutherland habló cara a cara con Joan Álvarez durante este fin de semana en Impacto Venezuela sobre las recomendaciones y las normas que debería seguir Nicolás Maduro para aumentar el salario y también para mejorar la economía en el país. Escuchemos parte de esta entrevista que, por supuesto, usted puede disfrutar completa en nuestro canal de YouTube. Claro, la cuestión es que fue sorprendente. Nosotros estuvimos viendo los videos que se fueron sucediendo de alguna manera en la manifestación a favor del gobierno que se dio el 1 de mayo en la Plaza O'Leary, y ahí cuando justo Maduro dice, ¿ustedes están de acuerdo con el aumento del cesta ticket y el aumento o la reducción del bono de la guerra económica sin tocar el salario? Incluso los obreros chavistas y los sindicalistas chavistas empezaron a gritar no, 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 y Maduro luego de escuchar no, 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 dice aprobado, lo cual fue realmente escandaloso. Yo creo que es una demostración prístina, muy, muy clara de lo que es la política económica y la política salarial del gobierno. La mayoría de veces la población obrera pide, exige cambios, exige medidas, exige modificaciones sustanciales a la cuestión salarial, y el gobierno simplemente hace todo lo contrario o no le presta ningún tipo de atención. El salario en Venezuela es incrementable, se puede subir, se puede mejorar, pero hace falta voluntad política que desgraciadamente no encuentro en el gobierno. Hoy en nuestro video viral les mostraremos que el hambre y la necesidad juegan por encima de la humanidad. En el municipio Bruzual, estado Yaracuy, un camión de carga que transportaba alimentos de Empresas Polar sufrió un accidente volcándose por completo. Los transeúntes, en lugar de ayudar, aprovecharon el momento para saquear, llevándose bultos de harina pan y otros productos al mismo tiempo que la policía miraba y no hacía nada por controlar la situación. Llegó el momento de interactuar con nuestra audiencia a través de la pregunta del día de Impacto Venezuela. Recuerda que la misma se hace en el noticiero matutino y es leída en esta emisión de Noticias en Vivo de Impacto Venezuela en la noche. ¿Te acostumbraste a hacer la cola para surtir gasolina? Lo leemos. Desde el Instagram de Impacto Venezuela, Mariela Ruiz nos dice: ¿y qué más nos queda? Aquí en el Zulia, desde que nos metieron ese chip, eran enormes las colas, a veces de días. Ahorita son mínimas si comparamos. Por su parte, Lolberi Crespo responde: nunca. Estamos súper cansados de todo esto. Ahora seguimos con el Twitter de Impacto Venezuela, donde la usuaria Carla comenta: Maduro raciona el combustible, regala el petróleo a Cuba, importa gasolina de baja calidad y nos va pulverizando. Pasamos a nuestro canal de YouTube. Allí José Chirinos escribe: no me he acostumbrado ni me acostumbraré nunca. Merecemos respeto, somos seres humanos y debemos tener un servicio normal con el combustible. Ya basta de excusas en relación al bloqueo. Lincoln González nos dice: lamentablemente el pueblo se ha acostumbrado a lo que el gobierno requiera. Si no hay comida, que la busquen. Si no hay agua, que resuelvan. Si no hay gasolina, que hagan colas.
o que paguen el doble por ello. Es un negocio redondo para el gobierno. Ese es el rebusque de los enchufados. Y por último, Danis León comenta: lamentablemente sí se han acostumbrado a hacer colas para surtir combustible. Estos fueron algunos de los comentarios del día. Gracias por participar. Continuamos. Se va el título 42, pero llega el título 8. El juego de los migrantes que quieren ingresar a Estados Unidos se pone cada vez más difícil. Así lo mira Gabo en nuestra caricatura del día. Millones de migrantes, entre ellos ciudadanos venezolanos, siguen intentando ir a Estados Unidos en busca de una mejor vida, pero esta travesía para ellos ha sido un juego en el que, al lanzar los dados, solo queda esperar que la suerte esté de su lado para ver si logran estar cerca o no del ansiado sueño americano. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Los invitamos a visitar impactovenezuela.com, información sin censura, y también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.